Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, En la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a este episodio de En la cancha de los negocios. José Luis, ¿cómo estás? Carlos, muy bien, un gusto saludarte y a nuestros amigos de la audiencia. El día de hoy tenemos un tema bien importante, un tema con el que muchos en nuestra intimidad estamos conviviendo y con el que estamos luchando, pero que no todos nos atrevemos a enfrentarlo. Y este tema tiene que ver con cómo ser más productivos, cómo mejorar nuestra productividad en nuestro trabajo y en aspectos fuera de nuestro trabajo, pero especialmente en nuestra vida profesional. Si tú hablas con cualquier ejecutivo o con cualquier director o con cualquier gerente en México, en Latinoamérica, y les preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué te van a responder? No, estoy súper ocupado. No, es que ahora sí estoy atascado de cosas. De verdad, no puedo pensar en eso. No, ¿cómo quieres que lea si mira lo ocupado que estoy? Y creo que hay una serie de paradigmas que llevan a las personas a muchas cosas negativas por causa de malos hábitos de productividad. Los llevan a un sentimiento de escasez, a un sentimiento de no puedo, ahorita estoy muy ocupado, no puedo. Los llevan a privarse de muchas oportunidades. Los llevan a crearse, como dice por ahí una canción de Ricardo Arjona, crearse su reja y crearse sus historias de qué tienen que trabajar solamente para darse a tole con el dedo de que están trabajando y están ocupados. Los lleva, y a mí me ha llevado en muchas ocasiones, a crearte tus propias terapias ocupacionales. Entonces, la conversación del día de hoy para mí es una conversación trascendental porque cuando una persona está viviendo en una mentalidad de crisis, de ansiedad, de falta de tiempo, de energía, etcétera, nada de lo que hemos hablado aquí lo puede llevar a cabo. Oye, sí, Carlos, se oye padrísimo lo que has hablado, la experiencia de cliente, el servicio, bla, 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 bla. Pero yo estoy hasta la maíz con ir a mi oficina y hacer los pagos y revisar el reporte de una persona que trabaja conmigo y tener 452 juntas en la semana. Entonces, el día de hoy estaremos hablando acerca de los paradigmas que tienes que desprenderte para dejar de sufrir en tu trabajo y cuáles son las nuevas virtudes que debes de adoptar para ser más productivo, ser más feliz, no dejar de crecer y no dejar de contribuir a la vida de los demás. ¿Qué te parece? No, gran tema, Carlos, gran tema, lo platicábamos anteriormente y particularmente a mí me apasiona porque en Shopology disfrutamos el día a día en las oficinas, en las oficinas virtuales, mientras tú estás al frente dando entrenamiento, generando contenido, pues atrás operamos y operamos con gusto y operamos de una manera distinta, operamos con la premisa de que el colaborador es primero, que las personas son primero y a partir de su bienestar y su felicidad todo fluye y todo sucede y gracias a Dios pues nos han acompañado los resultados. Entonces es un tema que me encanta porque con ellos tengo la broma y a veces pongo el eslogan de que en Shopology no hay godines, entendiendo que el godín, la palabra godín en México y en Latinoamérica es una palabra graciosa para describir a este colaborador, trabajador que va a hacerlo de siempre a la oficina, como tú decías, que es el paradigma, que es para lo que me prepararon a veces desde la escuela, lo que me enseñaron en otros trabajos, y bajo la cabeza y lo hago y me salgo todo triste, y esa es la mentalidad godín a manera de decirlo divertido. Entonces me va a encantar charlar contigo de este tema, y al final queremos aportar mucho valor, como siempre, a nuestros amigos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me encantaría empezar por el origen de todo, o uno de los orígenes de todo. Aunque el día de hoy sí vamos a hablar acerca de tácticas, siempre detrás de todo hay una emoción, y lo hemos platicado y lo hemos repetido hasta el cansancio. Siempre detrás de todos los comportamientos que tenemos como seres humanos hay un deseo de satisfacer una necesidad emocional. Hoy quiero hablar de cuál es el origen de muchas de las actividades poco productivas que hacemos y que nos cuestan muchísimo. Voy a hacer rápidamente un paréntesis. ¿Qué nos cuesta? Esta falta de productividad, ¿qué nos cuesta? Nos cuesta tiempo, obviamente. Nos cuesta paz.
Estamos todo el tiempo sintiendo que estamos aquí, pero tendríamos que estar en otro lugar. Estamos todo el tiempo sintiendo que lo que hemos hecho no es suficiente. Entonces, terminamos nuestros días de trabajo sintiendo que no logramos suficiente y entonces nuestra cabeza no termina por desprenderse de nuestro día de trabajo. Lo digo porque a todos nos ha pasado. A mí me pasa frecuentemente. Termino mi día de trabajo y siento que no produje y entonces estoy con mis hijos, pero estoy pensando en lo que debí de haber hecho. Entonces, para mí, estos principios de los que hablaremos hoy son de lo más importante que una persona tiene que reflexionar y tiene que trabajar. Pero bueno, entremos con el origen de todo. Para mí, hay una creencia en nuestro entorno que nos dice que aquel que trabaja mucho, aquel que sufre, aquel que le echa muchas ganas, aquel que se esfuerza mucho, es quien logra los mejores resultados. De cierta forma, vivimos como en dos opuestos y demasiado extremos. O el cuate que es un flojo que se rasca la panza y que solamente dura en el trabajo, o el cuate que se esfuerza porque quiere lograr más y que por eso mismo, por ese mismo deseo psicológico de sentir que se esforzó, a veces se hace a sí mismo el trabajo más difícil. Van a decir, Carlos, ¿estás loco o qué te fumaste? Se los explico. Cuando inconscientemente yo siento que para merecer el éxito, que para merecer haber logrado un objetivo o que para merecer un sentimiento de realización, tengo que haber trabajado mucho, tengo que haberla sufrido, entonces creamos un entorno y creamos una profecía autocumplida en la cual hacemos que nuestro trabajo sea más complicado, en la cual hacemos y visualizamos cada trabajo como algo, uy, no, esto es dificilísimo, pero solamente nos estamos diciendo eso a nosotros mismos para que cuando lo hayamos hecho, sintamos que cumplimos con una gran tarea. ¿Me explico? Totalmente, Carlos, totalmente. Y ese el inicio es muy subliminal, muy sutil. Y yo le agregaría un par de ingredientes aquí. Un tema muy debatido entre los psicólogos y estudiosos del tema. A lo mejor hasta como mexicanos, latinoamericanos, venimos heredando ciertos patrones, cierta conciencia de hace 400, 500 años. El mexicano de repente es bien serviciales, nos aventamos, como tú dices, a las 6 de la mañana, de sol a sol y todo. Y a veces también no sabemos organizarnos, ordenarnos, darnos el valor que merecemos por el valor que entregamos en nuestra empresa, en nuestro día a día, en el metro, 4 horas. Y falta a veces, nos gusta impulsar aquí en Shopolo y en este programa el pensamiento crítico, la reflexión, el aprendizaje, y es un punto fundamental. O sea, tenemos que arrancar en lo que tenemos aquí adentro y en percibir las cosas distintas para poder cambiar. Entonces, totalmente coincido contigo. Y dejar de magnificar la tarea o de idealizarla para que cuando la haga me sienta mejor. No, si el trabajo que estoy haciendo ahorita, desde que voy a empezar a hacerlo, lo visualizo como algo sencillo, me va a fluir más fácil. Yo te pongo un ejemplo. Una de las tareas a las que yo dedico más tiempo es a escribir correos electrónicos con artículos para nuestra base de amigos, para nuestra audiencia. Es una tarea que, por cierto, disfruto mucho. Pero hay ocasiones en las cuales yo abordaba esta tarea diciendo, bueno, ahora sí, voy a producir el gran contenido. Y al tener esa concepción en mi cabeza de que yo iba a hacer algo increíble, que iba a tocar a decenas de miles de personas, mi misma mente me hacía que me costara trabajo. Entonces yo mismo decía, no, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil, tiene que costar trabajo, porque si no ya no es grande. Desde mi perspectiva, nuestro ego quiere hacer que nuestro camino sea más complicado porque entonces nuestro camino aparentemente somos más fregones porque caminamos por el camino difícil. Oye, puedes caminar de aquí para allá en un camino lleno de espinas o puedes caminar en un camino que está perfectamente bien pavimentado con flores al lado. Muchos elegimos el camino de espinas. ¿Por qué? Porque sentimos que si caminamos por el camino de espinas merecemos más. Alguna vez platicaba en este podcast con Tessy Bardavid, quien es maestra de Kung Fu y fue mi maestra cuando yo era pequeño, y hablábamos acerca de la diferencia entre esfuerzo y entrega. Fíjate qué hay dentro de estas palabras. Esfuerzo es un tema que tenemos idealizado. No, él se esfuerza mucho, pero esfuerzo implica forzar las cosas, implica que te cueste trabajo. Entrega es la única palabra con la que yo he logrado sustituir la palabra esfuerzo. Implica, hago lo necesario, pero no lo forzo.
Okay. Apenas hace un par de días que estaba yo sentado escribiendo uno de estos correos electrónicos, comencé a escribir el correo y antes de escribirlo escribí en mi libreta quién soy, cuál es mi identidad. Y en vez de decir mi identidad es la de un escritor que lucha consigo mismo, dije no, mi identidad es fluir, mi identidad es como agua de un río, yo soy algo que fluye. Y el correo extraordinario, creo, van a decir que poco humilde fui, pero el correo que me parece que salió muy bien, lo escribí en cuestión de 17 minutos, me fluyó, hablé, fue muy sencillo, pero fue simplemente porque comencé por tomar una identidad de que el camino tenía que ser fácil. No, perfecta la reflexión, Carlos. Y mientras hablabas, recordaba un quote de este libro que te he recomendado, que ya acabé, la autobiografía de Will Smith, se llama Will. Es una joya, narrado por él, es una joya épica, ¿eh? Te digo, Oprah Winfrey dice que es la mejor autobiografía que ha escuchado y que ha leído en su vida, entonces imagínate. En el primer capítulo, Will Smith es una chulada por cómo lo narra, porque se pone a cantar, porque casi llora en la narración y todo. El primer capítulo lo abre con dos cosas muy fuertes. En la primera dice que la primera imagen que viene a su cabeza fue cuando su padre golpeaba a su madre y la dejó inconsciente en el piso sangrando. Y se pasa la primera lección que habla de lo que estás hablando tú. Dice que cuando tenía 7, 8 años, su papá tenía una fábrica de refrigeración y era muy duro. Su padre estuvo en el ejército y estuvo en la época del racismo duro y todo. Y entonces él tenía un hermano, Will Smith tiene un hermano un par de años mayor que él, y que recuerda una gran lección que le dio el papá cuando un día lo citó en la tienda y les dijo, a partir de ahora, tiró un muro de atrás que estaba derribando, su misión es construir este muro de pared a pared, unos 300 metros de una pared de 3 metros de alto, con tabiques y todo. Y ellos no, eran niños, ¿no? Y les ordenó hacerlo. Y les dijo, hasta que no la acaben, no tienen derecho a pedir nada y no sé qué. Will Smith cuenta que se echaron un año en construir la pared. Como al tercer mes ya estaban hartos con el sol, con la lluvia y todo, y ya quería desertar, pero el papá era tan duro que no los dejaban, le tenían miedo. Y entonces el papá ve que estaban a punto de claudicar y se les acerca una tarde lluviosa y les dice, la lección que tienen que aprender es que no tienen que abrumarse con toda la pared, tienen que concentrarse en poner bien ladrillo por ladrillo, brick by brick. Les dijo, vean, si ponen un ladrillo muy bien, tú y tu hermano, cuando se den cuenta van a acabar. Y después cuenta Will Smith que al final del año, cuando vieron la pared terminada, pintada y todo, dijo que esa lección lo ha acompañado hasta hoy en su vida. Que si él hubiera pensado de niño, quiero ser la mayor estrella de cine y ganar millones de dólares, pues sonaba imposible. Pero cuando en su mente venía la frase brick by brick y se enfocaba cada día en dar lo mejor, como tú dices, disfrutarlo, fluir, entregarte en esa pequeña cosa, al final es cuando todo sucede y no es por este sacrificio que tú dices, ¿no? Entonces creo que viene mucho al caso y te recomiendo ese audiolibro para que luego lo platiques acá. Me encanta. Aquí, resumiendo este punto, para mí tienes que decidir entre quiero gloria y ego ficticios o quiero que las cosas pasen. Quiero sentir que me costó trabajo para darme un baño de gloria y sentir que, wow, qué logro hice. O quiero que las cosas sean fáciles. Piénsalo, piensa cuántas cosas en tu día a día las haces para cumplir tu expectativa de que cueste trabajo y de que te merezcas el resultado. ¿Cuántas cosas? Hay autores, por ejemplo, que hablan acerca de que hacer entre 20 y 30 minutos de ejercicio haciendo el ejercicio correcto es más saludable incluso que hacer más. Pero cuando yo quiero sentir que soy un guerrero, luchador, quizás hago más esfuerzo del que sería necesario. Hablemos de una experiencia que tuvimos tú y yo. En la escritura de nuestro primer libro de Estoy para Servirte, recuerdo que tú me enseñaste hace algunos años un video de Frank Kern enseñándote cómo él hace su libro en 24 horas. Y entonces él llegaba y escribe los capítulos y después nada más escribe los títulos de los capítulos y después comienza a narrar su libro. Y yo te decía, no, claro que no. Escribir un libro no puede ser así. No, tiene que estar difícil. Tiene que estar difícil. Y no estoy diciendo con esto que minimicemos la complejidad de las tareas. Claro que escribir un libro tiene que enfrentarte, al menos en mi experiencia fue muy valioso al escribir el libro, enfrentarme conmigo mismo,
digamos que reflexionar ciertas cosas para encontrar la mejor forma de decirlas, aprender, etcétera, etcétera. Pero ya de por sí los proyectos tienen su complejidad. No le agregues una complejidad ficticia solamente para sentir que te lo mereces. ¿Me explico? Totalmente, totalmente, Carlos. Y creo que a todos nos pasa muy en nuestra voz de adentro, ¿no? Cuando la gente sale de trabajar y va en su transporte o en su coche, saben en el fondo que hay algo que pudieron hacer más rápido, más sencillo, pero hay que entrar en la dinámica común, ¿no? Para ganarme mis latigazos y flagelarme y que vean cómo me esfuerzo, ¿no? Sin duda. Quiero contarte que justo ayer estaba recordando una ocasión en la cual dos personas cercanas a mí, junto conmigo y otra persona, fuimos a comer. Y entonces estábamos ahí platicando y uno le decía al otro, mi trabajo es mucho peor que el tuyo. Mira, te voy a contar, yo tengo este problema, este problema, este problema, este problema. Y el otro le decía, no, no, te lo cambio, porque yo tengo este problema, este problema, este problema. Tenemos un estatus social por sufrir. Sí. Nos da un estatus social. Y esto, si verdaderamente lo reflexionas y encuentras cómo te estás queriendo dar baños de ego y de gloria, cómo te estás queriendo engrandecer a través de que tu trabajo sea más complicado, te vas a dar cuenta que hay muchas formas de trabajar inteligentemente que estás dejando de lado. Seguramente todos han visto por ahí muchos de los videos que aparecen en redes sociales de work hard versus work smart, trabaja duro versus trabaja inteligente, que encuentran a personas que de alguna forma hacen alguna tarea repetitiva más fácil. Para que su cerebro se abriera a encontrar una metodología más fácil para hacer una tarea, primero tenían que estar dispuestos a querer encontrar una forma fácil de resolverlo. Y no aferrarse a que su camino tuviera que seguir siendo el que tenían. Y aquí hay otro tema que es bien importante, otra creencia que nos impide buscarlas. De repente, a ver, yo te pregunto, ¿qué harías si tuvieras todo tu trabajo automatizado? ¿Te lo has pensado? No tanto, porque mucho lo que hacemos, bueno, yo mitad y mitad, mitad arte, mitad ciencia y procesos. Si lo hiciera, yo estaría feliz, pero entre más tiempo, más bienestar y más posibilidad de crear cosas y de inspirarme y cosas así. Yo, por el proceso, el camino que llevamos tú y yo, que es distinto, pero no sé si opinen igual la gran mayoría, Mira, ¿no? lo que pasa es que cuando lo piensas, a ver, si yo delegara el trabajo que hago en personas capaces, Fiables. con métodos de control, todo el trabajo que hago, un pensamiento que viene a la cabeza de una persona es, ¿y ahora qué voy a ¿Qué hacer? hago? ¿Y ahora qué hago? Y Uh-huh. por eso nos encontramos en nuestro entorno directores ejecutivos que podrían delegar tareas repetitivas, Sí. pero que no las delegan. Yo conozco directores que lideran negocios muy importantes que dicen, no, 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 espérate, yo hago los pagos en mi empresa. Oye, pero no, yo los tengo que hacer. No, no. Y entonces creamos justificaciones para racionalizar por qué lo tenemos que seguir haciendo, sin saber que la realidad es, quiero esta terapia ocupacional. Y está bien, no digo que esté mal, está bien, si así lo decides, está bien, pero no digas que no tienes tiempo entonces, porque tú eres quien ha decidido hacer ciertas tareas. Para mí en el tema de delegar, pues delegar implica desprenderte, implica quitarte el mérito de hacer cierta actividad y dárselo a alguien más. Implica también ganar tiempo. ¿Qué harías con más tiempo? Cuando alguien está acostumbrado y apegado y su identidad está vinculada a la tarea que hacía, yo soy el que hace los pagos, yo soy el que tengo el control. Cuando de repente viene algo que le ofrece desprenderse de ese control, sí, lo voy a rechazar. Sí. Lo voy a rechazar. Sí, sí. Totalmente, Entonces, Carlos. Aquí la psicología nos dice, si le escarbamos hasta abajo del iceberg, la psicología nos dice que hay muchas cosas de estas que sí, la sociedad y la escuela y todo, pero si le escarbamos desde que éramos niños y lo que vimos, y si por ahí nos faltó un poco de atención, o por ahí teníamos algún hermano que brillaba más, o un amigo, desde ahí vamos agarrando cosas de niños, con este entorno que ya está diseñado para que entremos a la maquinaria y sin pensar, y la carrera de la rata y todo esto, pues le sumamos cosas bien profundas, que ni siquiera nos damos cuenta nosotros, hasta que hablamos con un profesional, una profesional nos dice, no, pues tal episodio a lo mejor te marcó, necesitas tal vez
imponer sobre alguien para sentirte especial o algo así. Entonces, estos temas nos encanta escarbarle un poquito aquí para platicar diferente con nuestra audiencia, ¿no? Mira, justo ahora que lo platicas, yo reflexiono acerca de mi caso. En mi familia, yo me convertí en el que trabajaba duro. Esa era mi descripción. El que trabajaba duro desde que era chiquito, el que estudiaba mucho, el que hacía ejercicio, el que cuando salió a trabajar trabajaba muy fuerte, el que era un ejemplo de disciplina. Eso era yo. Entonces, mi identidad estaba vinculada con ser el que se paraba a las 5 de la mañana y llegaba a la oficina a las 6. Eso era parte de mi identidad. Y yo tenía miedo de no llegar a esa hora porque ahora ya tenía una expectativa que otros tenían de mí. Ahora yo tenía miedo, oye, y si no llego a las 6, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que ya soy un blandito, que ya no tengo disciplina. Pero eso no implicaba que yo fuera más productivo. Sí. A veces llegaba a las 6 de la mañana y me ponía a arreglar mi lugar. O llegaba a las 6 de la mañana y me ponía a ver correos inútiles. Y mucho de mi trabajo era muy poco productivo. Otra cosa que ocurre en este tema de la productividad es que cuando no tengo algo que esperar al terminar este trabajo, no tengo ninguna prisa por hacerlo ni ninguna emoción. Cuando una persona, estoy leyendo por ahí un libro de Sean Aker, The Happiness Advantage, extraordinario, que una de las cosas que dice es que cuando una persona tiene una expectativa hacia el futuro de algo positivo, su nivel de desempeño mejora. Pero cuando siento que voy a salir del trabajo para regresar a mi casa en donde mi relación con mi pareja, con mis hijos no es increíble, o con mis padres de familia no es increíble, pues entonces mejor me quedo en el trabajo. Y racionalizo, porque somos los seres humanos somos extraordinarias criaturas que creamos justificaciones y racionalizaciones para justificar o para soportar nuestros comportamientos que en realidad son emocionales. No, ¿sabes qué? Tengo muchísimo trabajo porque está pasando X cosa. Por eso no pude regresar a mi casa hasta las 10 de la noche. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo, desde antes de casarme, por una tradición familiar de la familia de mi esposa, todos los sábados como en casa de mis suegros. Ya voy para más de 10 años de hacerlo. Cuando apenas me casé, yo, la verdad es que tenía conflictos internamente con la familia de mi esposa. Híjole, la familia de mi esposa me tratan como rey hasta el día de hoy, me tratan increíble, pero yo me sentía incómodo y no quería estar ahí. Aquí le digo, ¿sabes qué hacía? Iba a comer y a la media hora decía, no, me tengo que ir, hay algo urgentísimo que tengo que hacer en la oficina. Entonces, todos los sábados por la tarde me iba a la oficina. La realidad, a ver, mi racionalización es, no, hay mucho trabajo y cada semana yo encontraba otra cosa. No, tengo 3,000 correos por leer, pero la realidad es que no quería estar ahí. Y creo que muchas veces eso ocurre con muchas personas. Sí, ¿no? Y primero, gracias por compartir, pero este tipo de cosas son las que hablaba. Todos tenemos por dentro un guay y algún episodio en donde pues, nos ha marcado, ¿no? Pero la gran ventaja de esta época que nos tocó vivir, Carlos, que hablamos cada episodio de libros, audiolibros, mentores, eso no existía hace 50 ni 100 años. Somos agradecidos y benditos de poder vivir esta época. Yo te quiero preguntar ahora, tratando de llevar esto, aterrizándolo a nuestros amigos que nos escuchan, gerentes, directores, tenemos muchos por ahí, también colaboradores de tienda, de negocio, que los estamos invitando a reflexionar y que están ahorita volteando para arriba y están tal vez pensando algo de ellos mismos. ¿Cómo poder empezar a cambiar la rueda, los engranes? Porque te decía yo, recuerdo a Robert Kiyosaki en este famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, en donde dice que la sociedad, la educación, los sistemas nos van llevando para prepararnos a trabajar así, ¿no? Si de por sí tenemos cosas de niños y familiares, nos educan para llegar a un lugar, bajar la cabeza y meternos en la carrera de la rata y los hombres grises, como decía el libro Momo, recuerdo en la prepa, y no nos enseñan a cuestionarnos, a inspirarnos, a encontrar el porqué, a ser felices, ¿no? Estamos cambiando ahora el timón y estamos teniendo más conciencia, pero quien está sumergido en eso, Carlos, quien tiene 10 años en una empresa, quien es gerente de algún lugar, quien es un director estratégico que sale de la oficina a las 11 de la noche porque está muy ocupado, ¿qué les dirías para poder empezar a girar el timón de sus vidas? Mira, lo primero creo que es, más antes de la técnica, es generar una convicción por querer cambiar.
yo los invitaría a reflexionar de qué te estás perdiendo por seguir así. ¿Qué más podrías estar creando si tuvieras un control de tu tiempo, de tu vida, y verdaderamente estuvieras buscando producir y no nada más aparentar para ti y para otros? O no nada más darle, digamos que, continuidad a esas creencias que has heredado. ¿De qué te estás perdiendo? Nos decía por ahí uno de las personas que entrevistamos en nuestro podcast, Simón Cohen, que él por su trabajo se perdió toda la infancia de sus hijas. ¿De qué te estás perdiendo por esto? ¿De qué te estás perdiendo por no poder estar en donde quieres estar? No poder estar cerca de tu familia, por un lado, pero por otro lado, ¿de qué te estás perdiendo por no poder estar verdaderamente presente y sacando tu potencial cuando estás trabajando? Porque repito, cuando estás, hagamos un ejercicio de qué es todo lo que te estás perdiendo. Primero te estás perdiendo de tu desarrollo. Cuando vives desde una mentalidad de escasez, no tengo tiempo, no hay oportunidades, no, te estás impidiendo crear algo que quizás viniste al mundo a crear. Te estás impidiendo tu crecimiento y tu desarrollo. Si yo siguiera con la mentalidad que solía tener hace 4 años, en la que no tengo tiempo, no se me dan las oportunidades, sin duda alguna no habría tenido la mentalidad para dedicarme a reflexionar y escribir un libro. Y déjate del libro, el tiempo de reflexión que eso me dio y lo que me ha permitido compartir, no lo hubiera tenido. No tendría, ni siquiera me pasaría por la cabeza el hecho de llevar a mis hijos a la escuela, o el hecho de hacer una pausa de mi trabajo y salir a abrazar a mi bebé de 1 año y medio. Ni siquiera me pasaría por la cabeza. Entonces, para mí, eso es lo primero. Dicen que lo que mueve al ser humano es la intención de evitar el dolor y atraer el placer. ¿Cuál es el dolor que tienes en tu vida por esto? Mientras más dolor vincules, como dice la programación neurolingüística, mientras más dolor vincules con no cambiar, mayor probabilidad de éxito tendrás. Totalmente, Carlos. Y mientras decías esto, yo recuerdo un capítulo de mi vida también que voy a compartir muy rápido, más o menos tú lo sabes también. Me pasó algo muy similar a la historia de Simón, pero yo no, en ese momento de mi vida no estaba en el sector de los negocios, sino más bien de la administración y del gobierno federal de la República. Y fue una etapa que yo recuerdo con mucho cariño porque aprendí muchísimo, me forjó mucho de lo que soy hoy, pero un régimen casi cuasi militar, ¿no? Ahí tengo algunos mantras de los míos, los aprendí ahí nada más que ya tropicalizados a un equipo con el ADN que tenemos tú y yo, pero en esa época de mi vida yo me perdí los 2 o 3 primeros años de mi hijo, de mi primer hijo, precisamente por eso, porque yo aparte de hacer muchas cosas que me gustaba, tenía que manejar entre 4 y 5 horas porque me tocaba supervisar muchas regiones o volar y regresar y hacer lo que me gustaba, porque siempre me ha gustado comunicar. Y trabajar con gente, pero el hecho de acabar a las 7, 8 de la noche en una oficina en Puebla y manejar 2 horas y media a la Ciudad de México, el tráfico, ¿no? Y que me hablaran un sábado en la noche para decirme, maestro, mañana hay reunión a las 7 de la mañana en Toluca. Y la respuesta tenía que ser, sí, señora, ahí voy a estar. Y ahí estábamos, 30 personas de mando directivo haciendo cosas increíbles, pero días festivos, vacaciones, Viernes Santos, Navidades, recuerdo eso. Me forzó y estoy agradecido, pero llegó un punto donde dije, no más, porque me estoy perdiendo a mi hijo, ¿no? Y fue cuando, después de querer probar otras aguas y entrar a una gran empresa de comunicaciones, donde realmente me gustó mucho y todo, pero era este esquema que viví ya en iniciativa privada, pero estructural, de este esquema que decimos Godín, entre comillas, divertido, de los gafetes y tener que fingir con tantos Exceles y de cosas que no me sentía cómodo. Y cuando nos conocimos tú y yo te dije, yo vengo de acá, sé hacer esto, me apasiona esto, pero quiero un espacio en donde podamos crear, donde podamos hacer cosas diferentes, donde podamos comunicar algo diferente, podamos transmitir al mundo que la juventud mexicana piensa diferente, crea y que nos salimos del status quo de la carrera de la rata. Y hoy, lo hemos platicado 3 años y medio después, estoy muy feliz y consciente de lo que hemos logrado desde cero, porque rehicimos todo y nos tocó pandemia y nos tocó muchas cosas, pero al final tengo esa felicidad interna de que gané este tiempo, he visto crecer a mi hijo, a mi hija, las 4 horas de tráfico hoy son para leer, escribir, correr, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Y es lo que queremos invitar a nuestros amigos que lo prueben, porque
su quincena, su bono, a veces no vale otras cosas que se están dejando, y su salud, ¿no? Diabetes y tanta cosa que hay por esta carrera de la rata, ¿no? Entonces, bien cierto y bien profundo lo que comentas, Carlos. Ahora, después de reconocer qué es lo que te estás perdiendo, el siguiente paso sería encuentra la causa real. Encuentra el origen de por qué lo estás haciendo. Porque si sigues con tu causa ficticia, con tu causa de fantasía, no lo vas a poder resolver. Puedes decir, oye, sí, me estoy perdiendo de tiempo para mí, de tiempo para crear, me estoy perdiendo de tranquilidad y de paz, me estoy perdiendo de mi familia, bla, 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 bla. Pero la causa es que hay mucho trabajo. Entonces, ¿cómo combates eso? Es imposible. Psicológicamente ya tienes una barrera, la causa es esta, no puedo hacer nada. Sí. Pero entonces aquí tienes que darte la oportunidad de reconocer, a ver, la neta, ¿por qué no lo quiero cambiar? La neta, y confrontarlo para ti. Para mí en el momento en el que confronté, la verdad es que quiero seguir saliendo a trabajar los sábados porque no quiero estar en esa casa. Entonces reconocí, me dolió mucho reconocerlo, pero entonces reconocí que el problema no estaba en el trabajo, que el problema no era culpa de la situación ni del trabajo, sino que el problema era que yo tenía un tema personal que no había enfrentado. Ay, qué valioso. ¿Y cuántas personas, Carlos? Ahorita abriste algo muy privado, muy íntimo de tu experiencia. ¿Cuántas parejas existen que te dicen 50 años después, pues me pasaba esto y yo todos los sábados me fui durante 20, 30, 40 años y mis hijos esto y lo otro y así viven? Y así, desgraciadamente, muchos hasta fallecen, ¿no? Con mucho orgullo y mucho estatus social y mucha opinión, pero en el fondo estamos hablando aquí de las cosas que realmente te llegan y creo que todos estamos a tiempo, sea la edad que sea, Carlos, de tomar acciones diferentes, ¿no? Y hábitos diferentes y dejar de lado, como tú lo dices, introspectivamente y dolorosamente, dejar de lado el lastre. Alguna vez has comentado aquí que incluso llega el punto de nuestras relaciones cercanas, familiares o amigos que no nos aportan mucho o nada y que es válido a veces alejarnos un poquito para respirar y agarrar un nuevo camino, ¿no? Sin duda. Mira, la naturaleza del ser humano es crear. La naturaleza del ser humano no es operar nada más, no es nada más repetir la misma tarea, esa no es la naturaleza. La sociedad nos enseña que eso es lo que nos conviene, porque eso es lo que es más fácil de controlar, porque pues, se necesita que alguien vaya a picar un botón a una fábrica. Pero la naturaleza del ser humano es crear. Entonces, o sea, eso es lo que nos da un sentimiento de realización. ¿Por qué los cavernícolas pintaban en las cuevas? Porque parte de su naturaleza es crear y dejar una huella para los demás. En el trabajo en donde te estás permitiendo crear, aunque tengas una labor rutinaria, te estás permitiendo crear. ¿De qué te estás perdiendo en tu trascendencia, en tu vida, por no darte la oportunidad de crear? Entonces, ya reconocemos qué estás perdiendo, ya reconocemos las causas reales, cuál es el origen de por qué te estás comportando así. Ahora sí, ya que encontraste el origen, pues bueno, lo que sigue es trabaja con ese origen. Resuelve si es un sentimiento de que, si tienes un sentimiento de inferioridad y el trabajo te ayuda a obtenerlo, si ya vinculaste tu personalidad y tu identidad con ser el luchador o el guerrero. Si tú me preguntabas a mí hace 6 años cuál era mi seudónimo, yo decía que yo era el guerrero negro. Ese era mi seudónimo. Para mí, parte de mi personalidad era el que luchaba, el guerrero. Yo no podía ser el que fluía y al que las cosas le salían fáciles, no. Me tenía que costar mucho trabajo porque esa era mi identidad. Dice Anthony Robbins que la fuerza más poderosa en el ser humano es el deseo de ser congruente con tu propia identidad. Cuando te dices a ti mismo, soy un guerrero, entonces solito te vas a construir caminos que digan que tu camino, que eres un guerrero. Cuando te dices a ti mismo, oye, vivo en paz, hago lo que amo, fluyo con mi trabajo, las cosas me salen fáciles, ¿qué crees? Todas esas cosas así mismo comienzan a encontrar. Tu cerebro empieza a encontrar aquellos medios, herramientas o recursos que te van a permitir que esa profecía se cumpla. Así que ya reconociste de qué te estás perdiendo, ya reconociste el origen, ahora trabaja con ese origen. Trabaja con ese origen, confróntalo. Vas a aprender mucho de ti al confrontar ese origen. ¿Y cuál sería tu comentario, Carlos? Estamos hablando a título personal, donde tiene que desplegarse todo.
como dices, el ser humano es un ser social, es un agente de cambio y un agente de influencia con los de al lado, ¿no? Así sea que seas, que tú tengas una posición de director o de gerente, o pues soy operativo, soy supervisor o estoy en la tienda. Si yo hago un cambio, voy a tener un impacto en los demás. Y así mismo ellos, ¿no? A lo mejor estoy trabajando yo en mi proceso y de repente llega alguien enfrente muy agresivo, que tuvo un mal día y azota cosas y todo. Y tanto, ¿qué puedo dar? Y cómo ser resiliente con lo que me viene y seguir enfocado. ¿Qué dirías? Mira, creo que es importantísimo lo que tocas. Nos contaminamos o nos contagiamos de lo que está en nuestro entorno, lo hemos platicado muchas veces y es inevitable. En mi experiencia, muchas veces ver que mi entorno se comporta diferente me ha llegado hasta hacerme sentirme culpable. Oye, un domingo veo que alguien junto a mí está revisando su correo y yo procuro no voltear a ver el teléfono. Digo, ay, ¿será que soy un flojo? ¿Será que no estoy haciendo suficiente por mi familia? ¿Será que no tengo ambición? Naturalmente, encontrarte con alguien diferente a ti te invita a una comparación, es inevitable. Por ahí escribía un correo la semana pasada al respecto de las comparaciones, que las tenemos satanizadas y decimos, no, no, yo solo me comparo conmigo mismo. La neta es que el ser humano se compara con lo que está a su alrededor como un reflejo natural para su sobrevivencia. Si yo voy corriendo para la izquierda y veo que vienen corriendo 300 personas para la derecha, pues me voy a comparar y voy a decir, oye, ¿y si estoy en el lugar correcto? No vaya a ser que ellos están corriendo porque atrás de ellos viene un elefante y yo estoy corriendo a lo tonto. Entonces, la comparación puede ser muy valiosa cuando encontramos a alguien que sea diferente de nosotros. Sin duda, sin duda. Lo importante es que esa comparación se haga de forma auténtica y no desde el miedo. Y no desde el deseo de cumplir con las expectativas de la otra persona, porque entonces, aunque yo haga algún cambio, en cuanto me encuentre alguien diferente de mí, voy a sentir culpabilidad por lo que estoy haciendo, voy a sentir miedo por lo que estoy haciendo. Se vale compararte con el otro, se vale ver qué es lo que el otro está haciendo y se vale reconocer que detrás del comportamiento del otro, así como en ti puede haber un origen emocional, detrás del comportamiento del otro también hay un origen emocional. Quizás el otro trabaja de la forma en la que trabaja porque tiene un problema en casa, porque no quiere estar cerca de su pareja. Quizás el otro se comporta de la forma en la que se comporta porque tiene ansiedad, porque tiene miedo. No te estoy diciendo con esto que los juzgues, nada más que los entiendas y que empatices con esas otras personas para que reconozcas cuál es el origen y digas, ah, ok, me identifico con ese origen, entonces voy a imitar su comportamiento. O no me identifico con ese origen, empatizo con él, no lo juzgo, sé que es su camino, pero ahora ya sé de dónde surge su comportamiento y decido que quiero hacerlo diferente. Bien, Carlos. Oye, aquí también me gustaría escuchar tus comentarios de un factor que ha magnificado todo. Hay una lupa que está encima y que magnifica, que es esta otra cara de las redes sociales mal utilizadas, mal enfocadas, en donde es una vitrina, en donde todo el mundo con ese sacrificio, ese sobreesfuerzo que se inventan, pues hay que publicarlo para que vean, ¿no? Y me den likes y me den comentarios de pobrecito, cómo sufres tus hijos, ¿no? O las jovencitas que están ahí presumiendo su cuerpo y están en el gimnasio, ¿no? De repente esta gran herramienta que hemos hablado de comunicación y de impacto en el mundo, ¿cómo llega a afectar en este tema que estamos platicando, no? Sin duda, lo que ocurre es que, como tú dijiste, magnifica las inseguridades de otra persona, pero quien la lee no siempre está, quien la ve no siempre está leyendo lo que hay detrás. Quien la ve puede solamente ver la superficie y puede ser súper dañino. Porque ahora el personaje que otra persona se crea se convierte en la expectativa de los demás. En el último episodio platicábamos por ahí de un personaje, un influencer de negocios que tomó una personalidad demasiado agresiva y que seguramente muchos comenzaron a imitar. Aquí el punto es observar a la otra persona, reconocer que ese comportamiento puede ser algo que está exhibiendo nada más, puede ser algo que está demostrando hacia afuera, pero no necesariamente es el origen de su éxito. Voy a poner un ejemplo que hemos comentado. Steve Jobs le gritaba a sus colaboradores y si ves las películas hasta miedo da. Hay personas que se convierten en algo similar porque piensan que ese fue el origen de su éxito, porque eso fue lo que alguna historia mediática les quiso compartir.
cuando quizás el origen de su éxito fue suerte, cuando quizás el origen de su éxito fue su visión, cuando quizás el origen de su éxito fue su socio Steve Wozniak, no sabemos cuál fue. Pero entonces, a veces, reconocer cuál es la causa que generó el resultado que queremos verdaderamente, te permite imitar lo que vale la pena y no imitar las cosas que se crean como contexto, que son la historia que esa persona quiso contarnos al respecto de su camino para idealizarse, para sentirse mejor, o a veces creyendo que lo está haciendo para inspirar. Muy bien, Carlos. Y entonces, porque también nos ha hablado del efecto que tienen hoy estos aparatitos que causan las mismas sustancias adictivas que otras cosas, las casinos y otro. Es una cosa que, como platicaba con las chicas de marketing otro día, dice Jason Silva, ¿te acuerdas que lo vimos en Monterrey? Jason Silva dice que esto es una extensión de la creatividad humana y que es la herramienta más poderosa desde nuestra creación para que el ser humano pueda traspasar otros planetas y no sé qué. Y mal usado tiene este efecto tan negativo del que estás hablando. Seguiremos coexistiendo con esto y seguiremos trabajando en nuestro journey interno de querer ser diferentes y querer abordar las cosas de manera diferente. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomendación das a esto? Que no va a desaparecer, que puede seguir siendo este cristal magnificador negativo. ¿Cómo poder sí usarlo en nuestra cotidianidad y usarlo a nuestro favor para llevarnos por el camino correcto? Yo diría dos cosas. Uno, elige vincularte con personas que sean lo más auténticas posibles. Elige vincularte con personas que, así como te ponen la foto de cómo trabajaron y bla, 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 se toman una foto desde la cama cuando están deprimidos o cuando no se pueden parar. Elige vincularte con personas que te digan la neta. Ese para mí es el primer concepto. Y si no las encuentras, mejor no sigas a nadie. Ese para mí es el primer punto. El segundo punto es, ponle un filtro a cada mensaje que recibes. No lo entiendas nada más de manera literal. Esta estrategia de copiar, pegar de las estrategias de los demás, es decir, copiar, pegar, esa táctica que todos usamos cuando estamos usando la computadora, copiar de un lado y pegar en otro lado, no funciona en la vida real. No puedo copiar y pegar las tácticas de otra persona. Entonces, más bien tengo que entender la esencia. Yo ponía por ahí en un correo haciendo una reflexión. Michael Phelps se come o se comía quién sabe cuántos huevos al día y creo que es una dieta de 10,000 calorías, cuando la dieta recomendada es de 2,000 o menos. Él tiene una dieta de 10,000 calorías. ¿Qué significa? ¿Que como yo quiero ser como Michael Phelps, empiezo a comer 10,000 calorías hoy? Claro que no. Lo que tengo que hacer es reconocer la esencia de lo que él está haciendo y adaptarlo a mi realidad. Y eso es lo mismo que tiene que pasar con estos mensajes que vamos a recibir. De aquellos a quien sí quiera yo recibir sus mensajes, tengo que ser yo responsable de las decisiones que tomo. Y no nada más un títere que copia y pega las estrategias de alguien más. Entonces, no necesariamente yo tengo que entrenar como entrena Dwayne Johnson The Rock, ni yo tengo que comer como come Michael Phelps, ni yo tengo que liderar un equipo como lo hacía Steve Jobs. Yo tengo que entender cuál es la esencia de lo que los llevó al éxito o cuál es la esencia de ese comportamiento y modelarlo, pero adaptado a mi realidad. Y entonces sí, estas imágenes que nos transmiten, cuando yo soy suficientemente inteligente para filtrar la realidad y para escoger qué es lo que está llevando a esta persona al éxito, entonces no seré una víctima de lo que me digan que son, sino seré responsable de lo que yo quiero aprovechar de su camino y de su experiencia. Bien cierto y coincido contigo totalmente, Carlos. Y pues muy bien, para la parte final, ¿qué te parece una recapitulación de los puntos relevantes de este gran tema que puedan aplicar nuestros amigos de la comunidad? Sin duda, primero, pues recordemos que si no tienes tiempo, es porque hay una razón por la que quieres no tener tiempo. Porque te sientes cómodo, porque te da validez, porque incrementa tu autoestima, porque te hace cumplir con una identidad tuya que te has creado o con una identidad con la que quieres cumplir con las expectativas de otros. Recuerda que este sentimiento de escasez, este sentimiento de que no tienes recursos para llevar a cabo alguna tarea, es solo una ilusión que tú te creas y que mientras no enfrentes la causa real, no habrá solución, ni aplicación móvil, ni metodología de gestión, ni absolutamente nada que te ayude a salir de ahí. Primero,
despréndete de esa razón que te está haciendo aferrarte a esta personalidad del sufrido, el luchador, bla, 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 bla. Y entonces sí podrás encontrar decenas de técnicas que te ayuden a ser más productivo, de las que podremos hablar en un próximo episodio. Encuentra el origen, encuentra cuál es esa racionalización o esa justificación que te estás dando para no enfrentar ese tema emocional por el cual te sigues comportando como te comportas. Por otro lado, como dijimos, hazte consciente de lo que te estás perdiendo, de lo que estás dejando de crear, de lo que estás dejando de disfrutar cada uno de los días de tu vida. El trabajo es una parte de tu vida y para mí la parte que más tiempo consume, la parte que más energía consume. Así que no la veas como algo que vale la pena sufrir por él mientras llegas al fin de semana o mientras regresas a casa. Tiene que ser algo que te permita, tiene que ser el medio para que realices tus sueños y no el lastre que te impide hacer lo que disfrutas. Y así, una vez que reconozcas qué es lo que te duele y reconozcas la causa real, entonces podrás empezar a trabajar en mejores, en formas de desprenderte del origen y en formas de mejorar tu nivel de productividad, de tranquilidad, de paz, para así poder servir mejor a los demás, poder sentirte más satisfecho, sentirte realizado y disfrutar cada uno de tus días. Buenísimo, Carlos. Pues gran tema, como siempre compartimos aprendizajes muy, muy íntimos, experiencias de mucho valor que ojalá puedan inspirar y aportar un granito de arena a nuestros amigos, ¿no? Gran tema, Carlos, un placer como siempre charlar contigo. Igualmente, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de En la Cancha de los Negocios. Saludos. Ok, grabo la intro, Emperatriz. Hola, bienvenido a este episodio de En la Cancha de los Negocios. Si alguna vez has sentido que no tienes tiempo, que no te da la vida para lograr todo lo que tienes que hacer, este episodio es para ti. En él vamos a encontrar cuál es el origen de ese sentimiento y de qué te estás perdiendo, qué consecuencias estás teniendo por no enfrentar esta causa real que te hace sentir que no tienes tiempo y que la vida no te alcanza para lograr lo que quieres. Escúchalo y que lo disfrutes. Listo.